Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la pasión por el entretenimiento turco y las historias que cautivan se encuentran. Espero de todo corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y momentos memorables. Hoy, me encuentro con una emoción desbordante porque tenemos entre manos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una revelación que, estoy seguro, va a despertar su curiosidad tanto como a mí, si no es que más. Como habrán podido apreciar en el título que titila ante sus ojos, vamos a desgranar algo que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha generado susurros, especulaciones y, ahora, una confesión directa, Kerem Bürsin y su reciente declaración sobre Andersel. Sí, han leído y escuchado bien, porque al parecer, el apuesto y carismático actor turco ha abierto su corazón y ha revelado que, en algún momento de su pasado, llegó a pensar seriamente en la posibilidad de casarse con la talentosa y bellísima Andersel. Creía que sí. Y hoy, mis estimados seguidores, vamos a sumergirnos de lleno en los detalles más jugosos de esta impactante declaración, explorando no solo lo que esto significa para la dinámica que compartieron en su momento, sino también para sus carreras individuales, para el legado que dejaron como pareja en la pantalla y en la vida real, y, por supuesto, para la intriga perpetua que siempre rodea a estas dos estrellas, figuras indiscutibles del firmamento del entretenimiento turco. Así que, les invito a prepararse, a ponerse cómodos, a acomodarse en sus sillones porque esto promete ser un viaje lleno de emociones, reflexiones profundas y, quién sabe, quizás un poquito de ese drama digno de las mejores telenovelas que tanto amamos desmenuzar. Y antes de que nos lancemos sin escalas a este tema tan apetitoso, quiero recordarles, con el cariño de siempre, que si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, hagan clic ahora mismo en ese botón rojo de suscripción, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle, ni una sola primicia de las que traemos para ustedes. Estamos aquí, con el firme propósito de traerles lo último del entretenimiento, las historias que todos queremos saber y analizar. El vasto y dinámico universo del espectáculo es un torbellino constante, una vorágine de noticias frescas, rumores que vuelan como el viento y, en ocasiones, confesiones sinceras y directas que nos dejan con la boca abierta, asimilando la magnitud de lo revelado. Y la última noticia que ha emergido a la luz pública, con la fuerza de un huracán mediático, involucra a dos de los nombres que resuenan con más fuerza en el panorama turco, por extensión, a nivel internacional, Kerem Bürsin y Andersel. Si ustedes son seguidores habituales de las series turcas que conquistan corazones en todo el mundo, o si siguen de cerca la vida de sus protagonistas, sabrán perfectamente que la relación entre Kerem y Hande fue, sin lugar a dudas, una de las más comentadas, adoradas y seguidas por el público. Juntos, protagonizaron la inolvidable serie Senkal Kapm, Si lo supieras, un drama romántico que no solo cautivó a millones de espectadores alrededor del globo, sino que también sentó las bases de una conexión que trascendió la pantalla. Durante el rodaje de esta exitosa producción, la chispa que se encendió entre ellos se hizo palpable, una energía que no solo se percibía en las escenas, sino que traspasó la barrera de la ficción y aterrizó de lleno en la vida real. Su romance, aunque lamentablemente llegó a su fin, dejó una huella imborrable en sus fans, quienes hasta el día de hoy recuerdan con un cariño entrañable la química que desbordaban, esa complicidad que hacía que cada uno de sus momentos juntos fuera un evento para sus seguidores. Ahora bien, el motivo fundamental que nos ha congregado a todos en este espacio virtual hoy, y que ha puesto este tema en el centro de la conversación, es una reciente entrevista en la que Kerem Bürsin, el carismático actor que dio vida al icónico Serkan Bolat, hizo unas declaraciones que han resonado con una fuerza sísmica. Al ser interpelado directamente sobre su relación pasada con Andersel, Kerem, con una franqueza que lo caracteriza, no se anduvo con rodeos, ni se escondió tras evasivas. Abiertamente, con una honestidad desarmante, confesó que en algún momento de su noviazgo, cuando su amor estaba en pleno apogeo y la conexión era profunda, llegó a pensar seriamente en la posibilidad del matrimonio. Creí que sí, repitió,
enfatizando con firmeza, dando a entender que la idea de formalizar su unión, de dar un paso más allá y comprometerse de por vida, no fue un mero pensamiento fugaz, sino una consideración real, algo que cruzó por su mente con seriedad y, lo que es aún más significativo, que se sintió preparado y convencido para ello en aquel entonces. Esta confesión, sin lugar a dudas, abre un abanico fascinante de preguntas y lecciones. ¿Qué significa esta revelación para la dinámica que compartieron como pareja? ¿Hasta qué punto llegaron esos pensamientos de compromiso? ¿Existió algún momento, alguna situación particular, algún instante mágico que lo impulsó a sentir esa profunda convicción hacia el matrimonio? La verdad es que, cuando dos personas comparten tanto tiempo, proyectos vitales y, sobre todo, un amor que se convierte en un fenómeno público y admirado por millones, es completamente natural, casi intrínseco, que los planes de futuro se vuelvan más concretos, más tangibles. Y que Kerem, con toda la sinceridad que lo distingue y que tanto apreciamos, haya admitido estos sentimientos tan profundos, nos otorga una visión mucho más íntima y completa de lo que fue esta pareja que tantas emociones generó. Es de vital importancia recordar, y subrayar, que si bien su relación sentimental finalmente llegó a su fin, tanto Kerem como Hande siempre han mantenido una relación de respeto mutuo, de cordialidad y de admiración profesional. Y este es un aspecto que definitivamente merece ser destacado y aplaudido. A pesar de la separación, ambos han continuado con sus exitosas carreras, demostrando una madurez profesional y personal envidiable. Andercel, por su parte, sigue cosechando éxitos arrolladores, participando en proyectos de gran envergadura que consolidan su estatus como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, y Kerem Bürsin no se queda atrás, inmerso en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, y manteniendo una base de fans sólida e incondicional que lo sigue y apoya en cada paso. La declaración de Kerem Bürsin, en su sencillez y honestidad, nos invita a una profunda reflexión sobre la complejidad inherente a las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público. El amor, los planes de futuro, la propia vida y las decisiones trascendentales que tomamos, todo se mezcla en un cóctel complejo y, a veces, sorprendentemente impredecible. Y en este caso particular, saber que el matrimonio fue una posibilidad real y considerada seriamente para ellos, añade una capa adicional de nostalgia, de anhelo y de ese eterno, ¿qué hubiera pasado si?, a la ya cautivadora historia de esta popular pareja. Desde una perspectiva analítica, también es sumamente interesante observar cómo estas declaraciones pueden ser recibidas por la legión de fans que aún conservan un cariño especial por ellos. Muchos de ellos, que vivieron intensamente su romance a través de la pantalla, de las redes sociales y de cada noticia que circulaba, seguramente sentirán una mezcla agridulce de alegría, al saber que hubo tanto amor y compromiso en su relación, y quizás también una pizca de tristeza por el desenlace que la vida les tenía preparado. Pero, al final del día, lo verdaderamente importante es que ambos hayan aprendido de cada experiencia, de cada lección, y que sigan adelante con sus vidas, fortalecidos por todo lo vivido, por los momentos buenos y por los no tan buenos. No podemos obviar, en un mundo tan conectado como el nuestro, que este tipo de noticias, por lo general, generan un revuelo monumental en las redes sociales. Los fans se movilizan con una rapidez pasmosa, comparten sus opiniones apasionadamente, crean teorías conspirativas, a veces con mucho humor, y, en definitiva, participan activamente en la conversación, haciendo de estas personalidades figuras aún más cercanas y queridas. Y es precisamente esa conexión genuina y constante con el público lo que hace que estas estrellas sean tan especiales y admiradas. Además, esta confesión puede ser interpretada como un gesto de admirable valentía por parte de Kerem. Hablar abiertamente de sus sentimientos pasados, especialmente sobre un tema tan delicado y trascendental como el matrimonio, requiere una dosis considerable de sinceridad, de humildad y de honestidad emocional que, sin duda alguna, suma puntos a su imagen pública y a la percepción que tenemos de él como persona. Nos recuerda,
de manera contundente, que detrás de las cámaras, de los personajes y del glamour, hay seres humanos con emociones complejas, con dudas inherentes a la vida y con anhelos profundos, al igual que cualquiera de nosotros. Surge entonces la pregunta que seguramente ronda la mente de muchos: ¿podría esta declaración reavivar el interés de los fans en una posible reconciliación entre Kerem y Hande? Si bien, en este preciso momento, no existen indicios concretos ni señales que apunten en esa dirección, y ambos parecen estar plenamente enfocados en sus respectivas carreras individuales y en sus proyectos presentes, uno nunca puede predecir con certeza lo que el futuro pueda deparar. Lo que sí es absolutamente seguro es que esta noticia ha devuelto a Kerem Bürsin y Hande Erçel al centro de la atención mediática, y siempre es un momento propicio para analizar el impacto de sus decisiones, de sus relaciones y de las historias que nos dejan como legado. No olvidemos, ni por un instante, que la serie Senkalkam no solo fue un éxito rotundo a nivel de audiencia, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. La química entre Kerem y Hande era tan palpable, tan eléctrica, que trascendía cualquier límite, y esto, sumado a una trama romántica cuidadosamente construida que enganchó a millones de almas alrededor del planeta, creó una conexión especial e inquebrantable con la audiencia. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, y por esta razón, cualquier noticia, cualquier declaración, cualquier movimiento que involucre a ellos, tiene un eco tan resonante y una repercusión tan significativa. La confesión de Kerem, en este sentido, nos ofrece una perspectiva mucho más profunda, más íntima, de la seriedad y la trascendencia que tuvo su relación con Hande. No se trataba simplemente de un romance pasajero, de una aventura de rodaje, sino de algo que llegó a contemplar etapas más serias, más comprometidas, e incluso a considerar un futuro juntos. Y el hecho de que él lo exprese de una manera tan directa, tan sincera y tan desinhibida, refuerza la idea de que fue una relación verdaderamente significativa para él, una experiencia vital que marcó su camino. En el competitivo y a menudo intenso mundo de la actuación, es una constante observar cómo las parejas que trabajan juntas desarrollan vínculos sumamente fuertes. La intensidad de las escenas de romance, el tiempo compartido en el set, la necesidad de conectar a un nivel profundo para dar vida a personajes complejos, todo contribuye a crear una atmósfera propicia para que surjan sentimientos genuinos. Y en el caso particular de Kerem y Hande, parece que esa conexión profesional fue mucho más allá de lo estrictamente laboral, adentrándose en terrenos más personales y emocionales. Finalmente, y esto es fundamental, es crucial recordar que, si bien disfrutamos enormemente de estos chismes informativos y de estas confesiones que nos acercan a la vida de nuestros ídolos, lo más importante y lo que debemos siempre priorizar es el respeto absoluto a la privacidad de los artistas. Ellos son personas, con vidas privadas complejas, y aunque decidan compartir parte de su mundo con nosotros, sus seguidores, es indispensable mantener una línea clara y respetuosa entre la admiración genuina y la intromisión invasiva. En este caso particular, la confesión de Kerem es una revelación sobre su pasado, sobre sus sentimientos, y debemos abordarla con la madurez, la empatía y el respeto que se merece. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin de que llegó a pensar seriamente en casarse con Hande Erçel ha sido una noticia que ha captado la atención de todos, no solo en Turquía, sino a nivel global. Nos otorga una visión mucho más íntima y reveladora de la profundidad de su relación pasada, y nos recuerda, una vez más, que detrás de la fama, el glamour y los flashes, hay seres humanos con emociones complejas, con anhelos profundos y con historias de vida que merecen ser tratadas con delicadeza. Su confesión, lejos de generar polémica innecesaria, parece haber sido recibida con una mezcla de sorpresa, de ternura y de admiración por parte de los fans, quienes siguen apreciando la historia de esta carismática y querida pareja. Así que, mis queridos espectadores, ahí lo tienen. La noticia que ha estado dando vueltas, que ha generado tanta expectación y que hoy hemos desglosado para ustedes con todo el detalle y la pasión que se merece.
Hemos hablado de la conmovedora confesión de Kerem Bürsin sobre su deseo de casarse con Andercel, de la importancia trascendental de su relación pasada, del impacto innegable de Senkalkam en sus carreras y en la cultura pop, y de la admirable madurez con la que ambos han continuado adelante, forjando sus propios caminos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo lo he hecho al prepararlo, y que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Ahora, y esto es crucial para nosotros, quiero escuchar su opinión, su perspectiva. ¿Qué les parece esta confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue una relación que tuvo el potencial real de haber llegado al altar? ¿Qué hubieran deseado ustedes para ellos? Déjenme sus comentarios abajito, porque amo leer lo que piensan, me nutro de sus puntos de vista y disfruto enormemente debatir juntos. Su feedback es, sinceramente, súper importante para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden dejarle un gran y generoso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fervientes fans de Kerem Bürsin y Andercel, o simplemente de las historias cautivadoras del espectáculo turco. Y, lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Con cada nueva suscripción, hacemos crecer esta comunidad que tanto queremos y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor, lo más fresco y lo más interesante. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de hoy, y nos vemos, sin falta, en el próximo vídeo. Adiós y hasta pronto.